nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tu verdadera luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que somos Hijo de Dios, Padre, para ser nuestro Maestro y enséñanos camino de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero tiene digno de abrir el libro y el sello, tú solo, tú que viste y vida por nosotros y nos rescataste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas y guíe con luz nuestros pasos. Ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se existen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de esa bonita charla que nos dio Paqui el lunes pasado, continuamos con el Evangelio de Lucas, donde nos quedamos. Estábamos en el capítulo 12 de Lucas y vamos a ver hoy una parábola que nos habla sobre la avaricia. Y leemos del capítulo 12, 13, 21. Díjole uno de la muchedumbre: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él respondió: Pero hombre, ¿quién me ha constituido juez o partidor entre vosotros? Les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque aunque se tenga mucho, no está la vida en la hacienda. Y les dijo una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras le dieron gran cosecha. Comenzó él a pensar dentro de sí diciendo: ¿qué haréis? Pues no tengo donde encerrar mi cosecha. Y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y los haré más grandes, y almacenaré en ellos todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche te pedirán el alma, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Así será el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Muy bien. ¿Veis? Pone Lucas antes de la parábola una introducción. Esta persona que le pide a Jesús que medie entre él y su hermano para repartir la herencia. Bueno, la ley, sabéis que los primogénitos tienen ciertos privilegios entre los judíos. La ley decía que el hermano mayor, cuando eran dos, se llevaba 2 partes de la herencia y el pequeño una. Pero cuando eran más, eran los rabinos los que por una serie de métodos repartían esas herencias que casi siempre eran motivo de conflicto, como tantas veces pasa hoy con el reparto de herencias, que da lugar a que hasta que hermanos dejen de hablarse, Bueno, este hombre pide que medie. No sabemos si eran 2 los hermanos o eran más, pero parece que tenía alguna dificultad con la herencia para repartir entre el hermano, y pide a Jesús que intervenga. Y Jesús le viene a decir que esa no es su misión, que su misión es otra, que él no ha venido para solucionar o arreglar estas cuestiones materiales. Y a continuación relata la parábola sobre la avaricia. Un rico, muy rico, que quiere ser más rico. Y entonces tiene una gran cosecha, no tiene granero suficiente, construye unos graneros para poseer y almacenar para vivir holgadamente toda la vida. Y no sabe que Dios, el Señor, le va a pedir el alma esa noche. Y por eso dice: insensato, esta misma noche te pedirán el alma y lo que has acumulado,
para quién es. Fijaos, y mete ese último versículo, es muy interesante, porque dice: así será el que atesora para sí y no es rico para Dios. Es decir, mete un nuevo concepto de la riqueza en función de la vida eterna. Es decir, que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada de esta tierra, solo nos van a acompañar nuestras buenas obras. Y esas son las que tenemos que atesorar, y esas son las que tenemos que conseguir, porque esas son las que nos harán rico ante Dios. Esas buenas obras que nos acompañen. A continuación, les va a hablar en todos estos este capítulo 12 que estamos leyendo de Lucas, pues nos va a dar varias instrucciones Cristo. Aquí nos ha hablado sobre la avaricia, luego nos va a hablar ahora de cómo abandonarnos a la providencia divina, que tiene su significado, es decir, no hay que descuidar, hay que poner cada cosa en su lugar, fundamentalmente es lo que nos va a decir. Luego nos va a exhortar hacia la vigilancia o las exigencias que nos traerá la doctrina de Cristo. Vemos ahora ese abandono a la providencia y seguimos leyendo el capítulo 12, versículos del 22 al 34. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso os digo, no os afanéis por la vida que vais a comer, ni por vuestro cuerpo, con que lo vais a vestir, porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuerpos, no siempre ni siegan, fijaos en los cuervos, no siembran ni siegan, ni tienen despensa ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir una hora a su existencia? Pues si ni siquiera lo mínimo podéis, ¿por qué afanaros por lo demás? Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo os digo, ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Igualmente, no andéis buscando qué habéis de comer y de beber, no os inquietéis por eso, pues todas estas cosas las buscan ansiosamente los paganos del mundo, pero vuestro Padre sabe bien que tenéis necesidad de ello. En cambio, buscad su reino, y estas cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, que ha tenido a bien vuestro Padre daros el reino. Vended vuestros bienes para darlos de limosna. Haceos de bolsas desgastan, de un tesoro inagotable en los cielos, donde no hay ladrón que se acerque, ni polilla que corroa. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Veis este pasaje que es tan rico en doctrina? Pues se dirige a sus discípulos y les dice que no deben preocuparse, o más que preocuparse, afanarse en exceso en el trabajo, en las cuestiones de este mundo. ¿Recordáis cuando Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Ese negarse a sí mismo uno era pues posponer todo lo que nos obstaculice para llegar a ese reino. ¿Y qué cosas nos obstaculizaba? Pues quizás el afanarnos demasiado en el trabajo por poseer más, la pereza, todas estas cuestiones. Bueno, pues Cristo le está diciendo a sus discípulos, no os preocupéis, ocuparos, pero no preocuparos, ¿eh? Y hay que confiar en la providencia de Dios.
abandonarse en las manos de la providencia. Fijaos, eso no excluye, no quiere decir naturalmente la labor por lo necesario. Recordad que San Pablo decía: quien no trabaje, que no coma. Los mismos discípulos se proveían, Judas llevaba la bolsa con la que se iban proveyendo, y para las necesidades más perentorias, más urgentes, y sin embargo pues se confiaban a la providencia de Dios, porque ¿de qué se valió Dios? Pues de esas mujeres que le acompañaban y que dice que les servían con sus bienes, y les servían con sus bienes y con su trabajo. Es decir, que no se preocupen en exceso y confíen en la providencia. Y luego les viene a decir que si ellos son pocos, son unos elegidos, por eso dice rebañito mío, como que sois poco, y encima como despreciados por la sociedad y por las autoridades, y con la dificultad que tienen para cumplir la misión que les encomienda, que no se desalienten, porque sepan que son una porción elegida, y que no se desalienten, vuestro Padre se ha complacido en daros el reino, y como premio definitivo, pues ese reino en su fase final. Y así pues lo van a recibir como puro don gratuito de Dios. Que no atesoren con afán y que se confíen a la providencia, y como prueba de ellos les dice: vended vuestros bienes y darlos en limosna. Fijaos, era la gran obra de misericordia entre los judíos para tener un tesoro en el cielo. Esto también normalmente no es, Cristo no lo dice como una obligación. Fijaos que esto fue lo que practicaron los primeros cristianos, pero no con demasiado éxito. Es decir, que todo lo vendían, lo compartían y lo ponían en común. Vender todos los bienes para compartirlo entre todos. Esto funcionó mientras los primeros cristianos eran una comunidad muy pequeña, pero cuando esta primera comunidad fue creciendo, pues dejó de practicarse porque no daba resultado. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la gente que se incorporaba era gente sencilla, gente pobre, y cuando eran pocos, pues sí, entre los que sí tenían se podía compartir, pero cuando fue creciendo, podríamos decir que lo que se llegó a conseguir es que todos fueran pobres y no tenían lo suficiente. Es el espíritu con que hay que dar y hay que compartir lo que Cristo les quiere inculcar a sus discípulos. La frase final de la avaricia que habíamos dado, así será el que atesora para sí y no es rico para Dios, se le contrapone esta de abandono a la providencia, en el que dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Vamos a ver a continuación cómo Cristo les exhorta a la vigilancia, al estar vigilantes. Leemos capítulo 12, del 35 al 48. Estad preparados y tened encendidas vuestras lámparas. Sed como los criados que esperan a su amo de retorno de las bodas para abrirse tan pronto como llegue y llame. Dichosos los criados a quienes el amo encuentra en vela a su llegada. Os aseguro que los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos él mismo. Si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Tened en cuenta que si el amo de casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, estaría en guardia y no dejaría que asaltaran su casa. Estad preparados también vosotros, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿esta parábola la dices por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿quién es entonces el administrador fiel y prudente para que dé a la servidumbre la comida a su hora?
Dichoso ese criado si al llegar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Os aseguro que se pondrá en frente de todos sus bienes. Pero si ese criado, pensando que su amo va a tardar en venir, se pone a maltratar a los demás criados y criadas y a comer y a beber hasta emborracharse, su amo vendrá el día y la hora que él menos lo espere. Lo castigará severamente y lo pondrá en la calle donde se pone a los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no lo hace será severamente castigado. Pero el que no lo sabe, si hace algo que merece castigo, será castigado con menos severidad. Al que mucho se le da, mucho se le reclamará, y al que mucho se le confía, más se le pedirá. ¿Veis? Esta exhortación a la vigilancia que Cristo hace también a sus discípulos, las traen los tres sinópticos. Marcos y Mateo la enfocan más hacia la parusía, estar atentos hacia la segunda venida de Cristo. Pero en Lucas hay como un triple consejo a esta vigilancia. La primera está tomada de la vigilancia de criados que esperan a su amo que venga de las bodas. Ese estar ceñidos los lomos significa que deben estar vestidos adecuadamente como siervos para servir. Así pues, a esos siervos que así le esperen vigilantemente, el esposo se ceñirá como siervo, les sentará a su mesa y él mismo les servirá. ¿Veis? Es lo que él dijo en alguna ocasión. Leer Lucas 22, 27. Porque ¿quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado, pues yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Por eso digo que a esos siervos que así le esperen, vigilante, pues él, el esposo, se ceñirá como un siervo, le sentará a la mesa y se pondrá al servirle. Y fijaos, él será en ese banquete el servidor y el manjar. Hay una cita en el Apocalipsis que yo hago mucha referencia a ella porque a mí me encanta, que es en la carta a la Odisea, Apocalipsis 3:20, esa cita tan preciosa: mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguien escucha mi voz y abre la puerta, pasaré, cenaré con él y él conmigo. Fijaos ese doble sentido de cenaré con él y él conmigo. Por eso digo que él, en este banquete, Cristo, va a ser el servidor y el manjar. Pasaré y cenaré con él, sirviéndole yo a la mesa. Y él cenará conmigo, me cenará a mí. Es decir, yo voy a ser el manjar también en ese banquete. ¿Esa es la Eucaristía? Sí, es simbolismo de la Eucaristía. La segunda parábola es la conocida del ladrón que llega inesperadamente en la noche. Si el dueño supiera a qué hora llegaba, pues estaría vigilante y no dejaría que entrase el ladrón. Bien, pues así se ha de estar también alerta para esa segunda venida de Cristo, para la parusía. Y la tercera es introducida por Lucas con una pregunta de Pedro. Pero esto que nos estás hablando, ¿a quién nos lo dice? ¿A nosotros o se lo dices a todos? Y Cristo responde con otra parábola. Ese administrador que ha de ser fiel y prudente, a quien el Señor le deja en su ausencia encargado de atender a su servidumbre. Fijaos, la vigilancia está presentada aquí bajo la imagen de la fidelidad, que es el modo de estar esperando dignamente a su Señor. Bien, pues si a su retorno lo encuentra con esta vigilancia fiel,
le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ante su tardanza se ensoberbeciese, se tratase a esta servidumbre con el despotismo de ser esclavos, a la llegada del Señor, pues le mandará castigar. Esta venida del siervo es su parusía, y al exponerle sobre todos sus bienes, pues es sin duda el premio del cielo. Pero fijaos, el versículo 47 y 48 es muy interesante. Dice: este siervo, que conociendo la voluntad de su amo, es decir, el siervo que sabe cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de su amo, no se preparó ni hizo conforme a ella, recibirá muchos azotes. Pero el que, no conociendo la voluntad del amo, hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Fijaos, parece que está haciendo alusión aquí un poco como si aludiese a los fariseos y al pueblo. Los fariseos saben cuál es la voluntad de su amo y no la cumplen, y están extorsionando al pueblo, no permitiendo que el pueblo se incorpore al reino de Cristo, mientras que el pueblo está actuando mal porque se está dejando engañar de los fariseos, pero no conociendo la voluntad del amo. Es decir, no es lo mismo actuar mal conociendo la voluntad de Dios que actuar mal no conociendo la voluntad de Dios. Por eso dice, unos recibirán más azotes o otros menos recibirán pocos. Y vamos a ver a continuación pues cómo van las exigencias de la doctrina de Cristo, y leemos de este capítulo 12 del 49 al 53. Yo he venido a echar fuego en la tierra, y qué he de querer sino que se encienda. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me siento constreñido hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer la paz a la tierra? Os digo que no, sino la disensión, porque en adelante estarán en una casa 5 divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Sí, muy bien, ¿veis? Ese primer versículo. Yo he venido a poner fuego en la tierra. ¿Y qué he de querer sino que arda? Fijaos, es como que el tema abarca un doble incendio. Primero en Él, en Cristo, y luego en los otros. Él desea que este fuego se encienda. Si Cristo desea que este fuego se encienda, debe ser algo excelente, debe ser algo bueno. Algunos santos padres han interpretado este fuego que Cristo trae a la tierra como el Espíritu Santo, como el amor, como el celo. Bien, este primer fuego, digo, es Él. Él ha de recibir un bautismo, y este bautismo es la cruz. Mirad, leer Marcos 10, 38, 39. Marcos 10. Jesús les respondió: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado? Le contestaron: sí que podemos. Les dijo Jesús: el cáliz que yo he de beber lo beberéis, y con el bautismo con que yo he de ser bautizado seréis bautizados vosotros. Pero sentaros a mi diestra o a mi siniestra no me toca a mí dároslo, sino que es para aquellos para quienes está preparado. Muy bien. ¿Veis? Cuando Santiago y Juan, los
hijos del Zebedeo le piden a Jesús que en su reino uno esté a su derecha y otro a su izquierda, les dice: ¿estáis dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber o ser bautizados con el bautizo con que yo voy a ser? Es decir, ese bautismo es la cruz, porque es el momento culminante de su fuego de amor que lo bautiza en la muerte. Pero, ¿veis? Este es ese primer incendio de que hablábamos, que ese primer fuego es el Cristo. Pero este fuego que Él pone en la tierra va a exigir tomar partido por Él y va a incendiar mucho, y por eso Él dice que trae la disensión, y esa disensión pues lo expresa en la forma más entrañable de la vida, que es la familia. Pero vemos que hoy se cumple a la letra esta palabra de Cristo, porque fijaos, por ejemplo, en una familia maometana donde uno se hace cristiano, pues la división que hay, el apartar a esa persona de la familia, o por ejemplo se me ocurre entre los testigos de Jehová. Igual hay alguien en la familia testigos de Jehová y queda totalmente separado, el padre del hijo, el hijo del padre. Es decir, que se van cumpliendo a la palabra, a la letra, estas palabras de Cristo, que tomar partido por Él pues trae disensión, traen divisiones entre las mismas familias. Los signos del tiempo. Vamos a seguir capítulo 12, del 54 al 59. Decía también a la gente: cuando veis levantarse una nube por poniente, decís: va a llover, y así es. Y cuando sentís soplar el viento del sur, decís: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, y cómo no sabéis interpretar el tiempo presente. ¿Por qué no juzgáis vosotros mismos con justicia? Cuando vayas con tu adversario al juez, procura ponerte de acuerdo con él en el camino, no sea que te entregue al juez, el juez te ponga en manos de la policía y la policía te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. ¿Veis? Cristo se dirige a la muchedumbre, y ellos, esta gente que son gente sencilla, gente de campo, pues saben muy bien definir el buen tiempo y el mal tiempo, por las experiencias que tienen de la naturaleza. Ven una nube, ven de dónde viene el aire, sabe que va a llover. Viene de otro lugar por la experiencia que tienen continua. Y dice, bueno, pues, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué por estos signos, es decir, Cristo, las enseñanzas de Cristo y sus milagros llevarían a ver y a reconocerle como Mesías? ¿Por qué con estos signos, que son también signos del cielo, no le reconocen como tal? Por eso le dice: no seáis hipócritas, juzgar por vosotros mismos lo que es justo y no os dejéis embaucar un poco por esta doctrina farisaica que os está alejando de mí. Y luego añade, como otra especie de parábola: cuando vayas pues con tu adversario al magistrado, procura en el camino desembarazarte de él, ponerte de acuerdo con él. Incita aquí a la rectificación y a la penitencia. El sentido de esta segunda parábola es claro. Aquí hay que arreglarse con Dios. ¿Cómo? Pues reconociendo a Cristo como Mesías, y así pues estar de acuerdo con la doctrina y sin poder ser embaucado por esa doctrina farisaica que, como digo, les alejaba del reino de Cristo, el reino que Cristo nos viene a traer. Seguimos en el capítulo 12 con esa exhortación a la penitencia, el capítulo 13 empezamos. Leemos el capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel momento se presentaron
unos para anunciarle lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ellos ofrecían. Él les respondió: ¿pensáis que esos galileos, por haber sufrido semejante suerte, eran más pecadores que todos los demás galileos? Nada de eso, os lo digo yo. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Y de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Nada de eso, os lo digo yo. Pero si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Entonces les proponía esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella, pero no lo encontró. Dijo pues al viñador: ya hace 3 años que estoy viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a estar ocupando inútilmente el terreno? Dícele el viñador: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré, yo en derredor de ella, y le echaré estiércol, a ver si da fruto el año que viene. De lo contrario, entonces la cortarás. Muy bien, ¿veis? Este relato es propio de Lucas, solo no lo trae Lucas. Y era creencia ambiental que entre los judíos todos los males eran castigo por un pecado. Y cita 2 casos: el de estos galileos, que fueron masacrados por Pilato cuando ofrecían sacrificios en el templo, y también les habla de la torre de Siloé, una torre que se desploma y mató a 18 personas. La respuesta de Cristo les dice que no, que eso no es verdad, que su muerte no significa culpa, sino planes de Dios. Es decir, entra dentro de los planes de Dios. Mirad, leer en Juan 9:3, cuando el ciego de nacimiento. Juan. Contestó Jesús: ni pecó éste ni sus padres, sino para que se manifieste en él las obras de Dios. ¿Veis? Dicen, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Pues ni pecó él ni pecó sus padres. Él está ciego para que se manifieste en él la gloria de Dios. Cristo lo va a curar de esa ceguera y de esa forma la gloria de Dios se manifiesta. Bueno, pues no por morir estos eran más culpables que los demás galileos o gentes de Jerusalén. Y les hace una gran advertencia. En el plan de Dios hay horas señaladas en donde se pueden producir o se dan como desgracias colectivas. Y fijaos, está prediciendo un poco la catástrofe de Jerusalén en el año 70, como el pueblo judío, a partir de este año 70, en que Tito entra en Jerusalén y lo arrasa, pues prácticamente desaparece como pueblo judío. Por eso, si no hacen penitencia, tantos galileos como los de Jerusalén, todos perecerán de esta misma manera que en estos casos. Esa penitencia a la que se refiere Cristo alude, pues probablemente a esa rectificación moral de conducta para reconocerle como Mesías. Y así el castigo llegó a Israel en la catástrofe, digo, del año 70. Y para el anuncio, plastificarlo de una forma más visible, pues nos pone la parábola de la higuera. Una higuera que durante 3 años ha ido a recoger fruto, no produce fruto, y le dice al viñador que la corte. Y el viñador le dice, déjame otro año, la voy a cuidar más, la voy a atender, la voy a regar, la voy a abonar, y si no da fruto, la cortamos. Bien, pues así fue como Dios trató a su pueblo, como Dios trató a Israel, cultivándolo repetidamente con avisos y profetas. Luego viene el Bautista y por último viene Cristo, con sus obras, con sus enseñanzas y sus milagros. Pero
Israel, los dirigentes no le reconocieron como Mesías, es decir, no hicieron esa penitencia que pide para evitar el castigo. Curación en sábado de una mujer que padecía, que estaba encorvada. Leemos capítulo 13, del 10 al 17. Un sábado estaba enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu inmundo que la tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía de ninguna manera enderezarse. Jesús, al verla, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado el sábado, decía al pueblo: «Hay 6 días para trabajar, venid en esos y curaos, no vengáis en sábado». Jesús le respondió: «Hipócritas, ¿no suelta cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre el sábado y lo lleva a beber? Y a esta mujer, que es una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada desde hace 18 años, no se la puede soltar de su atadura el sábado». Y al decir esto, todos sus adversarios quedaron avergonzados, mientras que la gente se regocijaba por los milagros que él hacía. Muy bien, ¿veis? Este milagro también es relatado solo por Lucas y nos habla de que Jesús se encontraba predicando en la sinagoga en sábado, cosa muy habitual y muy frecuente, como hemos visto en más ocasiones, y se encontraba allí una mujer que padecía alguna enfermedad de tipo en la columna vertebral, estaba encorvada, no podía ponerse derecha. Cristo la ve, la llama, le impone las manos, como veis, siempre ese poder que salía de él, que nos habla Lucas. Lucas siempre que Cristo hace algún milagro imponiendo las manos y la cura. Y interviene entonces el jefe de la sinagoga y sale al paso diciendo que hay 6 días en la semana en los que puede curar, porque rompe la ley del sábado y cura el sábado. Y el argumento de Cristo es muy, muy sencillo. Les dice: los rabinos, en la ley rabínica, tenéis que el sábado podéis sacar un buey o un asno para llevarlo a bebrar. Es más, el Talmud dice: no solo se permite el sábado llevar un animal a brevar, sino también sacar agua para él. Pues, ¿cuánto más puede ser soltada esta mujer de las ligaduras a las que Satanás le tenía sometida? Y no vale esta mujer mucho más que un buey o un asno. El mal en los judíos solía ser atribuido a Satanás como el padre del mal. Al fin y al cabo, por Satanás entró el mal en el mundo con el primer pecado. Bien, el honor de Dios no destruye el amor al hombre. Por eso este milagro de Cristo demuestra bien la verdad de este amor a Dios. Porque, ¿qué nos decía el principal mandamiento? Amarás a Dios, y decíamos, en el prójimo como a ti mismo. Es decir, nuestra manera de indicar que amamos a Dios es que amamos al prójimo, que es lo que tenemos más cerca y lo que tenemos a mano. Y bueno, nos quedamos aquí. El próximo día continuaremos, no sé si con el Evangelio de Lucas o quizás tengamos alguna otra charlita especial. Ya veremos si continuamos con el Evangelio. Además que el último día será ya el último día de curso de charlas bíblicas, porque luego creo que tenemos el día 3 despedida y el 10 el último curso. Muy bien. Vamos, Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en los rostros de los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años
Abrazaos María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el